Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estas jornadas. Y, bueno, como bien decía Igor, yo voy a abrir con una ponencia que es una pequeña parte de lo que fue mi tesis doctoral, ¿no? Se titula Partidos, Movimiento y profundización, Desarrollo Comunitario y Profundización Democrática, ¿no? Y la pregunta que subyace a este título es precisamente cómo los partidos, movimiento, perdonadme, se han movido las diapositivas, ¿no? Cómo precisamente estos actores híbridos pueden contribuir o en qué sentido contribuyen o no a la profundización democrática a través de una posición teórica muy concreta que es el desarrollo comunitario. Voy avanzando. Vale. La literatura, más o menos a grandes rasgos y haciendo casi un ejercicio de simplificación reduccionista, apunta a 3 dimensiones, ¿no?, que caracterizan estos actores híbridos. Entonces, yo me voy a fijar en la tercera de ellas, que es relativa a la acción colectiva. Aparte de sus dimensiones discursiva y organizativa, la literatura apunta a que este tipo de actores colectivos llevan a cabo, desarrollan acciones no convencionales, ¿no?, más allá de las convencionales. Entonces, en la tesis lo que hago es una interpretación de lo que se define como acciones no convencionales y abordo esta relación en relación a la profundización democrática, es decir, cómo más allá del modelo de democracia representativa, los actores híbridos se relacionan con otros modelos de democracia como el de democracia participativa, ¿no? Hay muchas posiciones teóricas dentro de este modelo de democracia, como bien sabéis, neocorporativismo, alianza público-privada, democracia participativa como tal, de proximidad. Yo me fijo en la posición teórica que representa el desarrollo comunitario en esta ponencia en concreto. Y cuáles son las innovaciones democráticas que ha llevado a cabo en base a esta posición teórica, teniendo en cuenta, perdonadme, es que se ha movido toda la presentación, cómo estos partidos movimiento, que luego vamos a aterrizar cuáles son en concreto, han llevado a cabo experiencias de innovación democrática desde la posición teórica del desarrollo comunitario. Bien, por dar algunos enfoques del desarrollo comunitario, y esto lo podemos abordar más en las discusiones, como bien sabéis, es una posición teórica interdisciplinar porque aúna un conjunto de especialidades como puede ser la ciencia política, la sociología, el trabajo social, la educación social, y algunos autores lo definen como una posición teórica transdisciplinar, pero se caracteriza por tener como eje el empoderamiento de las personas que son sujetos políticos activos para revertir situaciones de injusticia social y equilibrar las relaciones inequitativas, y también porque el papel de las instituciones es más facilitador, es más de acompañamiento, ¿no?, y de aprovechamiento de los recursos propios de los sujetos activos situados en un territorio en concreto. Bien, voy muy rápido. Y digamos que el desarrollo comunitario, y haciendo un poco honor a estas jornadas, dialoga muy bien con una perspectiva metodológica que cabe dentro del paradigma crítico, que es la investigación-acción participativa. En el caso de mi tesis yo no llevé a cabo este diseño metodológico, fue uno mucho más tradicional, pero sí que es verdad que para hablar de un paradigma crítico, la conjunción entre desarrollo comunitario y investigación-acción participativa son necesarias, es decir, hay una aportación teórica y también metodológica. Y en el caso concreto de mi investigación, de manera muy simplista también, quisiera, o lo que voy a hacer es evaluar los aparatos de innovación democrática a la luz de las siguientes dimensiones, para evaluar efectivamente si estos partidos movimiento han contribuido y en qué sentido o no al debate de la profundización democrática, ¿no? Y un poco recogiendo lo que la literatura existente explica en torno a ello, he señalado estos criterios: participación, empoderamiento, efectividad, legitimidad y rendición de cuentas, para un poco ordenar esta evaluación. Bien, claro, estamos hablando de partidos movimiento, pero ¿cuáles, no? En el caso de mi tesis, bueno, pues yo hice un estudio de casos cruzados. Estos casos eran únicos, revelatorios y extremos, o sea, no eran paradigmáticos ni representativos, formaban parte igual de las esquinas, ¿no? No de la campana de Gauss del centro, no eran representativos, sino eran casos raros, por decirlo así, cisnes negros. Entonces, uno de ellos era Decidim Ripollet, que es una plataforma que se encuentra en el Vallès Occidental de Barcelona, en un municipio de alrededor de 39.000 habitantes, gobernando desde 2015 ese ayuntamiento, ¿no? Con un municipio con unas características muy especiales. Es el segundo municipio del Vallès Occidental con menos renta después de Barberá, una densidad poblacional muy alta, y digamos que había sufrido a la luz de los discursos de las personas que viven allí un agravio institucional, ¿no?, un abandono institucional.
Y luego estaría La Voz del Pueblo, que es un partido movimiento de un municipio que gobierna desde 1991, en un municipio muy cercano aquí a Bilbao, de 13.000 habitantes, y bueno, se encuentran mucho más institucionalizados. Son dos partidos movimiento locales muy diferentes, que yo los definí de diferente manera en la tesis, pero bueno, lo que tienen en común es que agrupan a un montón de movimientos sociales que trabajan en el territorio, ¿no? En el caso de Sim Ripollet, el movimiento feminista, la plataforma antidesahucios, el colectivo obrero y popular, que es un sindicato alternativo, y en el caso de La Voz del Pueblo, la asociación de vecinos conjunto a otros movimientos locales. Entonces, bueno, pues elegí estos dos casos para poder analizar lo que hablábamos, ¿no? Y pasando súper rápido, en concreto, el diseño metodológico de mi tesis era mucho más complejo, pero para esta pequeña aportación en concreto he utilizado los resultados de 42 entrevistas en profundidad. Entonces, voy a ir a los resultados, que creo que tengo poco tiempo. Experiencias de desarrollo comunitario que he analizado, solo desarrollo comunitario, en relación a estos dos partidos movimiento, pues dos aparatos de innovación democrática, yo diría dos procesos de innovación democrática, ¿no? Pensangrant, llevado a cabo por el gobierno de Decidim Ripollet en Cataluña, y la Comisión Socioeducativa de Etxebarri, de La Voz del Pueblo. Bueno, al dar algunos datos descriptivos, Pensangrant fue un proceso Es un proceso que se llevó a cabo, empezó en 2019, ¿vale? Y se constituyó de 8 sesiones consecutivas en la que trataron de abordar o de recoger las reivindicaciones populares de cara a la construcción de una residencia para personas de la tercera edad en el municipio, ¿no? De tal manera que la reivindicación ya existía en el municipio, pero cuando entra a gobernar el partido de Decidim Ripollet, como en su programa también llevaba a recoger las reivindicaciones de los vecinos como una bandera dentro de su programa, se hizo eco de estas reivindicaciones y empezó a canalizarlas, ¿no? y a trabajar con los movimientos sociales que llevaban tiempo pidiendo esta residencia. Entonces, luego entraré a evaluar el diseño participativo, pero bueno, el leitmotiv era este que señalaba. Sin embargo, la Comisión Socioeducativa de Etxebarri se focaliza mucho más en aspectos de educación no formal, mediación, gestión de conflictos, radio comunitaria, memoria histórica del municipio, ¿vale? Luego entraré a las acciones más concretas. Quiero ir más rápido con esto. Bueno, una de las iluminaciones mutuas que comparten tanto Decidim Ripollet como La Voz del Pueblo en relación a los aparatos de innovación democrática, desarrollo comunitario en esos municipios es que su papel fue de facilitador, ¿no? Esas reivindicaciones ya existían en el municipio, lo que pasa es que no habían sido atendidas desde las instituciones o no habían sido objeto de un proceso de institucionalización y entran a formar parte ya de la agenda política del gobierno local. ¿Qué pasó en ambos casos? Bueno, en ambos casos otra de las iluminaciones mutuas que se encuentran fue el hecho de que, claro, para arrancar un proceso sí, de innovación democrática basado en la posición teórica del desarrollo comunitario, hace falta tener un tejido movilizado denso. No solo hace falta que esa reivindicación exista o que se haya politizado como injusto un problema, ¿no? Como la creación de una residencia o la necesidad de atender de forma local la educación no formal, sino que hace falta que se engranen y se articulen un montón de movimientos para que la reivindicación no sea sectorial, sino que pase a ser más holística y más general, ¿no? Entonces, hubo un trabajo previo de generación de alianza, de nuevas confianzas y de tejer redes. Entonces, ese trabajo previo fue costoso porque no todo el mundo que quiere decidir quiere participar, y menos en un proceso tan largo como estos. Bien. Voy a avanzar en lo que a mí me interesa. Y ya lo siento por la presentación, que se me ha movido y la verdad es que es un poco desastre, pero enviaré una nueva para que la podáis ver luego en Internet, ¿vale? Por un lado, voy a evaluar el caso de Pensangrant, ¿no? Claro, a la luz de la dimensión de participación e inclusión significativa, lo que importa es la manera en la que este aparato de innovación democrática se relacionó con la inclusión, ¿no? Y en el caso de Pensangrant lo hizo desde 3 puntos de vista. Espacios de trabajo reducido, y vemos las potencialidades que eso tuvo, también apertura y flexibilidad. El hecho de trabajar en grupos pequeños
y además mezclados porque fueron muy heterogéneos. En este proceso participó desde el cura, el párroco del municipio, Caritas, Cruz Roja, el Casal Davís, la Casa de Jubilados, también movimientos como la Plataforma Antidesahucios, partidos de la oposición, partidos políticos, técnicos del ayuntamiento. Fue un proceso muy amplio que involucró a muchísima gente. Había habido 8 meses previos para poner en diálogo a todos esos movimientos, ¿no? Entonces, una vez se mezclan, se redujeron los grupos para que pudieran trabajar y sí que fue bastante fructífero, o bueno, al menos yo creo que lo evalué de forma muy positiva, porque dio lugar a personas que iban casi como con el garrote, ¿no? Con una idea previa de que esta es la residencia a la que yo quiero, pudieran dialogar y hablar de cuestiones que quizás no habían planteado hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el hecho de mezclar a todas esas personas sí que dio lugar a cambios de opiniones previas. Y mezclado con la idea de apertura sí que se vio que muchas personas tenían algunas reivindicaciones que habían sido históricas que no dialogaban bien con la idea de inclusión. Por ejemplo, en el caso de Ripollet, el 15% de la población profesa el Islam, ¿no? Entonces, todas estas peticiones de que quiero una capilla, ¿no? Vinculada a la Iglesia Católica no es posible. Entonces, también es un proceso pedagógico y educativo en el que tú tienes que explicar a las personas que para que sea realmente una residencia inclusiva hay algunas reivindicaciones que se tienen que quedar atrás, aunque previamente habían sido defendidas, ¿no? por los participantes. Y también una idea muy bonita que creo que surgió ligada a la inclusión es la idea de que en este proceso no se habló de vida, que es de lo que normalmente se suele hablar, sino también de muerte, ¿no? Y que las personas pudieran también expresar sus miedos, sus preocupaciones y sus desconfianzas. Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que esa fase primera de diagnóstico comunitario, antes de pasar a la parte de intervención, era muy importante. Mientras que en la Comisión Socioeducativa también articuló un montón de actores colectivos del municipio, principalmente personas que participaban en las AMPAs, profesores, alumnado, también participaba el centro sanitario, el ambulatorio, personal sanitario, servicios sociales, representantes políticos. De la oposición casi no había, porque en Etxebarri la oposición es muy pequeñita, pero bueno, ese foro se activó de otra manera. Es un plenario que se reúne mensualmente, pero luego hay comisiones temáticas que trabajan de forma permanente en torno a diferentes preocupaciones del pueblo, ¿no? La mediación, los conflictos, la memoria histórica, como mencionaba anteriormente. Entonces, a mí sí que me interesaba ahora ligar un poco el tema de la inclusión, voy súper rápido, con el control popular y el empoderamiento. Es decir, lo que se vio en estos procesos, claro, la idea de empoderamiento entronca mucho con ser capaz de identificar las injusticias que te atraviesan, los sistemas de poder que te atraviesan y luego qué mecanismos tienes tú, qué recursos propios, ¿no? Lo que dice el desarrollo comunitario tienes para hacer frente a ellos. Entonces, en este sentido, una cuestión clave vinculada al empoderamiento y al control popular era no llevar una agenda preestablecida de las cuestiones que se van a tratar, sino que sea la propia comunidad la que lo defina. Y luego, otra cuestión clave creo que fue la información. O sea, el desarrollo comunitario es un proceso pedagógico y educativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pensangran, tú puedes querer una determinada residencia para personas de la tercera edad, pero eso no es competencia del municipio. La residencia es competencia de la Generalitat de Salud. Entonces, tú tienes que explicar que tú puedes comprar unos terrenos como municipio para edificar esa residencia, pero luego eso se tiene que negociar con la Generalitat, ¿no? Entonces, ir a la Generalitat con esa parte participativa y a realizar y decir, esto es lo que el municipio ha definido, a ver, a partir de ahí cómo negociamos, porque no estás negociando con este partido o movimiento, no estás negociando con el gobierno local, estás negociando con toda la comunidad. Entonces, hay un proceso pedagógico previo de qué es competencia de quién, qué supone, qué gasto supone, ¿no? una residencia, digamos, qué parte tendría que asumir las arcas locales y qué parte tendría que asumir la Generalitat, hasta dónde podemos pedir, porque las camas y los trabajadores los define también la Generalitat.
todo lo vinculado al tema de la muerte, es decir, una trabajadora social que explique también que las últimas voluntades las puedes hacer gratuitamente en el municipio, ¿no? Entonces, toda esta parte pedagógica previa a lo que es el diagnóstico comunitario y a la intervención fue muy importante y es también en este sentido empoderante, ¿no? Porque, y lo he vinculado aquí, porque permite definir mucho mejor las acciones específicas que se van a reflejar en el plan de intervención comunitaria. Y en la comisión socioeducativa de Etxebarri, digamos, es que todos los proyectos que surgen de la misma son prácticamente autogestionados, ¿no? Sí que es verdad que hay acciones acciones que están plasmadas en el plan de intervención comunitaria que son mucho más específicas, como el informe de barreras y oportunidades para la educación de la infancia en Etxebarri, pero hay otras cuestiones que son prácticamente procesos irruptivos de la propia ciudadanía, ¿no? Como la radio comunitaria, de la que hablaré en otra dimensión, o el proyecto de Youtubers Gugara, que recoge experiencias de diferentes vecinos del pueblo, y también el servicio de mediación en el que toman parte como jurado personas del pueblo, ¿no? Y esto entronca mucho con la legitimidad de esos aparatos de innovación democrática, porque las administraciones realmente se han puesto al servicio de estas reivindicaciones y quiero ir a la efectividad muy rápidamente. Es verdad que en el caso de Pensangrán, digamos que todavía no se ha traducido en una política pública muy concreta, o sea, la residencia todavía no está construida, pero se ha hecho un plan de viabilidad y ya se está negociando con la Generalitat. Entonces, bueno, pues es probable que en los próximos años ya se empiece a construir y, sobre todo, ya quería terminar con lo que supone también como la comisión socioeducativa en términos de efectividad ha sido mucho más positiva, también quería resaltar algunas de sus acciones, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, 30% del área sociocultural va para esta comisión a la realización del siguiente informe, pero también una radio comunitaria donde pues, ha participado más de 8.000 personas ya del municipio y el eje de esa radio comunitaria es la inclusividad, ¿no? Y donde toman parte, por ejemplo, jóvenes, personas migradas que han llegado al municipio nuevas y que explican, por ejemplo, su experiencia con el euskera. O una familia de Barcelona, catalana, también que explica cuál ha sido su experiencia al llegar al municipio. También relaciona mucho la inclusión con la cooperación internacional. Hay proyectos para ayudar al Sáhara, a Colombia. Entonces, esto sí que ha sido como un punto fuerte, que además hay muchas investigaciones, además de la mía, que lo han evaluado. Perdonad. Y también el servicio de mediación es muy importante. El servicio de mediación está activo sobre todo desde 2019, donde ha empezado digamos, a institucionalizarse mucho más. Ha sido un logro porque se ha conseguido politizar aquellos conflictos que habían sido relegados al espacio privado, es decir, ya no se privatizan los problemas, sino que forman parte de la esfera pública y se solucionan colectivamente, ¿no? Entonces, un conjunto de vecinos, junto con representantes políticos y técnicos, ayudan a esos procesos de mediación. Y, por ejemplo, en 2019 hubo 23 casos resueltos a través de esta mediación de los 36 que hubo y en total ha atendido más de 40 conflictos vecinales relacionados con los ruidos, con los animales, con disputas familiares. Entonces, el hecho de que conflictos personales salten a la arena de lo público y sean gestionados por los vecinos también ha sido evaluado muy positivamente. Yo soy consciente de que tengo una visión súper optimista de estos dos procesos, en este caso, relacionados con el desarrollo comunitario y que he ido volando. Pero es que realmente, bueno, nos encontramos ante una disyuntiva, ¿no? Donde hay muchísimos trabajos críticos, pero también poner en valor aquellas experiencias que normalmente quedan invisibilizadas, ¿no? Y que realmente, claro, que tienen sus sombras, por supuesto, pero están aportando valor en términos de profundización democrática, aunque les queda muchísimo recorrido, ¿no? Y siempre queda el dilema, ¿no? De la cooptación, de la subsunción, si realmente estos movimientos que antes eran autónomos, ¿no? Y que ya trabajaban al margen de las instituciones, al trabajar con esas instituciones, bueno, pues han sido de alguna manera cooptados o sus reivindicaciones han sido menos radicales en algún sentido. Entonces, siempre quedará esa disyuntiva, pero también siempre quedarán estas experiencias que aportan valor y que sí que relacionan de forma constructiva
la profundización democrática, el desarrollo comunitario y partidos movimientos, es decir, movimientos que se han institucionalizado desde los movimientos sociales hasta llegar a las instituciones y que hacen posible el acompañamiento a las reivindicaciones populares. Y con esto creo que ya he cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias. Perdonad por la presentación. Os envío una nueva, ¿vale? Gracias. Eskerrik asko, Miriam.